Buenas noches, estimados maestros. Les damos la bienvenida a esta jornada, a este taller virtual que vamos a tener el día de hoy. Esta jornada se enmarca dentro de lo que es el concurso El Perulé, que es una iniciativa del Ministerio de Educación y donde instituciones como Empresarios por la Educación, la Fundación BBVA, a ver, voy a silenciar la Fundación BBVA, el Club Leo Leo, se unen a esta alianza con el objetivo de poder compartir con ustedes estrategias que puedan ser de utilidad en el aula para trabajar en la comprensión lectora de sus estudiantes. El día de hoy nos está acompañando Marcela Benavides, quien es la presidenta de Empresarios por la Educación y a quien le doy la palabra para que nos pueda dar la bienvenida también. Adelante, Marcela. Buenas noches con todos. Muchas gracias a todos por estar aquí, a los docentes por su interés en capacitarse y aprender más de metodologías para poder enseñar a la comprensión lectora y lectoescritura en general. Estamos muy contentos de estar en esta alianza con Minedu para promover este concurso del Perú Lee y también de estar acompañados de los capacitadores del Club Leo Leo. Este tipo de alianzas público-privadas son el tipo de articulaciones que promovemos desde Empresarios por la Educación, justamente para estar todos con el mismo norte de mejorar la calidad de la educación en el Perú. Así que apreciamos mucho su interés y sus ganas de participar y agradecemos también a la Fundación BBVA que hace posible este programa de capacitación y que va a ser nuestro aliado también promoviendo el concurso El Perú Lee. Así que bienvenidos todos, que sea de mucho provecho este taller de esta noche y empezamos, Luis. Gracias. Gracias, Marcela. Gracias por tus palabras. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la jornada del día de hoy, para lo cual nos acompaña Sandy Muchari, que es una profesional con muchísima experiencia en lo que es estrategias de comprensión lectora y además también es parte del Club Leo Leo y de la Casa de la Literatura Peruana, si no me equivoco. Le damos el pase a Sandy para que pueda iniciar con la jornada del día de hoy. Adelante, Sandy. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, por enmarcar este encuentro que espero sea provechoso para todas y todos. El día de hoy nos vamos a encontrar para poder trabajar específicamente con docentes de primero, segundo y tercero de primaria. Por ahí veo algunas consultas. Entonces hay un cronograma, igual lo voy a ir refrescando en lo que va avanzando este compartir. Bueno, a ver, denme un minutito, creo que ya se visualiza. Aquí está. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar sobre un tema específico. Son 3 encuentros los que vamos a tener para este grupo de maestras y maestros y hoy nos vamos a ceñir en la literatura oral. Estrategias para leer y comprender textos que provienen de la literatura oral, específicamente con los grados de primero, segundo y tercero de primaria. Y lo vamos a enmarcar, claro está, en las bases, en los requerimientos también del concurso El Perú Lee. Quiero hacer un repaso chiquito acerca del concurso, contarles, porque ya sé que varios de ustedes están participando, pero vamos a refrescar un poco a nivel de los objetivos, porque más allá del concurso, pues nos une, nos interesa una cruzada que va en pro del fomento del hábito lector, ¿no? De nuestros estudiantes, de quienes acompañamos desde pues, los primeros grados. Entonces, es bueno
recordarlo para tener ese norte fijo en lo que hoy les quiero compartir. Igual, voy por aquí, les voy contando a modo de resumen también que este concurso de comprensión lectora nace en el 2023 y tiene como iniciativa fortalecer la comprensión lectora y convertir la lectura en una práctica social, creativa y vinculada con la familia y la comunidad. Los objetivos, el objetivo principal y los objetivos específicos se centran en esto que he enunciado. Y claro está, bueno, el concurso es organizado por el Ministerio de Educación del Perú y ya a nivel de números es interesante ver cómo ha ido creciendo la participación de las distintas comunidades educativas, ¿no? En su primera edición, alrededor de 115.000 estudiantes. En el 2024 ya hablamos de poco más de 781.000 estudiantes y el año pasado la cifra llegó a más de 820.000 estudiantes. Entonces sí vemos este claro crecimiento e interés. Ahora, sí hay especificidades respecto a el concurso en su cuarta edición, 2026. Y la novedad es la estructura a nivel de categorías, ¿no? Vamos a encontrar 5 categorías, A, B, C, D, E, que están dirigidas solo para estudiantes de primaria y secundaria. Tienen distintos productos, algunos se suman los desafíos de lectura, pero hoy voy a hablar de 2 categorías específicas. Este es el cronograma general del concurso. Como bien saben, ya empezó. Esto es parte del documento de las bases de dicho concurso que hace un tiempo ya está disponible y varias personas aquí presentes, casi estoy segura, ya han presentado los productos en la primera etapa, que es la etapa de la institución educativa, y ese producto ahorita está en evaluación para ver si continúan con las fases. Son 5 fases. Ahorita estamos en la etapa OGEL y ese producto que han presentado no es el mismo producto que va a llegar hasta la etapa nacional. No, los productos se van renovando en la medida que uno va pasando las fases. Allí donde he colocado unos asteriscos rojitos, es donde más o menos las fechas en las que se presenta un nuevo producto para que pase a evaluación si es que fuiste superando esas fases. Entonces, lo que hoy vamos a compartir nos va a ayudar a ir afinando, ir puliendo los productos que presentan nuestros estudiantes, pero más allá nos va a ayudar con este objetivo que presentaba al inicio, ¿no? Fortalecer la comprensión lectora, generar hábitos de lectura, generar experiencias significativas de lectura en nuestras aulas. Entonces, veámoslo desde un campo mucho más abierto y trascendental. Voy a continuar por aquí compartiendo. Sé que están llegando de distintas partes del país. Estoy leyendo un poquito los comentarios. Y bueno, hay consideraciones importantes que aparecen en las bases, pero consideraciones importantes que yo también quiero traer otra vez a la conversación porque por más que se señalan, por más que se resaltan, no siempre están en las mejores condiciones. Entonces, vamos a ver de qué manera podríamos dar algunas luces o algunas sugerencias para mejorar dichas condiciones. En las consideraciones importantes para cualquier práctica significativa de lectura, sea el concurso o no sea el concurso, en este caso es importante tener en la escuela pública el plan lector activo. Eso quiere decir que desde el día 1 que empezó el año escolar, desde ese día se empezaron a generar las distintas experiencias de lectura con distintos textos, porque la lectura es transversal a todo lo que vayamos haciendo en los distintos niveles, en los distintos cursos. Entonces,
Si tenemos un plan lector activo, ya vamos creando condiciones favorables, vamos creando rutinas, vamos creando rituales en torno a la lectura, brindamos más textos y más conocimientos a los niños, a las niñas que acompañamos. Algunos sé que pueden destinar, en el idóneo de los casos, hasta 3 sesiones de lectura por semana. Pero la realidad también es que en muchas de las ocasiones destinamos una sesión del plan lector por semana. Habría que ver cuánto tiempo estamos destinando a la lectura y a este plan lector. El plan lector funciona a través de un itinerario, ¿no? O sea, vamos planeando nuestras sesiones, vamos planeando los libros que vamos a leer. Entonces, hay una selección, una curaduría de esos textos que es muy importante. Hoy esta curaduría va a estar, digamos, reuniendo sobre todo a textos de la literatura oral. En las siguientes sesiones vamos a abarcar el género lírico, el género narrativo también, pero tengan presente que es importante tener estos itinerarios, ¿no? Para la primera mitad del año, para la segunda mitad del año, quienes lo pueden contemplar de manera anual, estupendo. Entonces, ese plan lector activo. Lo siguiente es que ya escogimos, tenemos un itinerario de lectura, hemos hecho una selección, pero también hablamos de espacios de lectura. Y si teníamos un plan lector activo, a ello se suma las bibliotecas en uso, ¿no? Bibliotecas, y otra vez surgen reflexiones acerca de qué están sucediendo con nuestras bibliotecas escolares, ¿no? Cómo las tenemos, están implementadas, hay que preguntar, hay que buscar. Desde hace unos años, el Ministerio de Educación, tengo entendido, entrega dotaciones de libros, ¿no? ¿Dónde terminan estos libros? ¿En bibliotecas escolares? ¿O acaso, y sé también por recorrer algunos espacios, es que ante una necesidad, ante pocas bibliotecas escolares, surge también una biblioteca más pequeña, pero a la vez más cercana en nuestras aulas, en nuestros salones? Con ello me refiero a la biblioteca de aula. Entonces, la biblioteca de aula, ese rinconcito lector que podemos tener en nuestro salón y que está con material inmediato. ¿Qué tipos de materiales tenemos allí? Tenemos libros, tenemos folletos, tenemos textos escolares. ¿De qué se está alimentando esta biblioteca? Porque todo ello van a ser insumos para luego generar las experiencias de lectura, sino cómo leemos o cómo promovemos dichas experiencias. Hay algo adicional, y es que ante la carencia quizás de los libros físicos, también existen propuestas de bibliotecas digitales. Claro está, para aquellos que tienen acceso a Internet, a la lectura online, perdón, hay distintos repositorios, ¿no? En las bases del concurso nos mencionan repositorios muy interesantes. Está desde la web de la Casa de la Literatura Peruana con distintas publicaciones. Está el repositorio institucional del Ministerio de Educación también. Hace poco se ha inaugurado la Biblioteca Escolar Digital, también una iniciativa del Ministerio de Educación. A su vez, también está la Biblioteca Pública Digital de la Biblioteca Nacional del Perú. Y vamos a encontrar repositorios en distintas páginas web, en distintas fundaciones. La Fundación BBVA también tiene un banco, un pequeño, en su página web, también tiene publicaciones, aunque están dirigidos más al nivel secundario. Así como hay todas estas iniciativas en el Perú, vamos a encontrar que a nivel de Latinoamérica, los distintos ministerios de educación y de cultura también colocan repositorios digitales. Entonces hay mucho más material de donde nosotros podemos encontrar lecturas y de distinto tipo. Entonces, eso quisiera también como que quede claro. Igual aquí en esta charla vamos a pasar un formulario de asistencia, también que se puedan unir a un grupo de WhatsApp y vamos a enviarles algunos repositorios o enlaces que les pueden dar luces para abrir
todo ese gran campo de libros que están disponibles de manera digital, pero que a la vez están disponibles de manera íntegra, de manera gratuita y de manera legal, ¿no? Nos ceñimos mucho también a ello. Hay un tema de derechos de autor. Hoy no lo voy a tocar porque es muy largo, pero los repositorios que hemos ido seleccionando, que vamos a mostrar en esta charla, que vamos a compartir también en el grupo de WhatsApp, pues cumplen con estos requisitos. Algo más. Ya teníamos el plan lector, teníamos las bibliotecas en uso. ¿Qué más necesitamos? Pues el compromiso de toda la comunidad educativa, desde directores, docentes, estudiantes y familias. No lo podemos hacer en solitario. En realidad es como una gran maquinaria, ¿no? Nos movemos en colectividad y es importante que todos podamos sumarnos a favorecer estas prácticas desde la implementación de los espacios, desde las facilidades con los tiempos, desde la organización en general. Entonces, sí es importante ese compromiso. Ahora, para el concurso, siempre voy a estar como dividiendo un poco acerca del concurso y las prácticas en general. En el caso del concurso, también es muy importante la labor de los directivos porque ellos son los que van registrando en la medida de que van pasando las fases a los grupos o a los estudiantes con su maestro. Entonces, por eso hay un cronograma y bueno, ahí los directores cumplen un rol fundamental. Entonces, sí, cada uno tiene un papel. Voy a continuar. Eso es un poquito acerca del cronograma de charlas, lo decía, hoy día estamos trabajando con docentes de primero, segundo y tercero de primaria. Nos vamos a volver a encontrar el viernes 21 y luego también el miércoles 2 de septiembre, ¿no? Miren que vamos a tener distintos temas y al paralelo estamos trabajando también con docentes de educación secundaria. Bien. Nos vamos a la categoría que hoy nos reúne. Y he puesto categorías porque en este caso la categoría A enmarcado en el concurso El Perú Lee, esta categoría reúne a dos niveles, primero y segundo de primaria, ¿no? La modalidad para poder concursar es individual. El producto que se presenta es el video Mi Bitácora de Lectura. Y la duración de este producto tendría que ser entre 6 a 8 minutos. ¿Se suma un desafío de lector? No. En la categoría A, no. El 100% del puntaje corresponde exclusivamente al video Mi Bitácora de Lectura. Ese video es el producto y como les decía, según un cronograma, se van a ir produciendo hasta 2 videos más en la medida que vayan pasando a las fases siguientes. En el caso de la categoría B, reúne a tercero y cuarto de primaria. En esta sala solamente estoy abordando algunos textos vinculados sobre todo a tercero de primaria, aunque a nivel de las bases y especificidades, pues es lo mismo para tercero y cuarto de primaria, sino que los textos escogidos para abordar en esta sala Zoom corresponden a este bloque, de primero a tercero de primaria. La gran diferencia en esta categoría B y tercero de primaria es que la modalidad es grupal. Se trabajan en grupos de 3 estudiantes. El producto es distinto. Bueno, es un video también, pero lo que va a mostrar ese video es mi cartelera lectora. La duración del producto es igual de 6 a 8 minutos y no incluye un desafío. Por lo tanto, el video Mi cartelera lectora significa también el 100% del puntaje, ¿no? Eso para recordar. Por aquí. Saludos, muchas gracias. Aquí estoy como leyendo un poquito. Muchas gracias por acompañarnos. Veo mucha gente de Pucallpa.
Muchas gracias. Voy a continuar. Bueno, hoy vamos a ver características vinculadas a la literatura oral, definición, elementos, y cuando hablo de literatura oral es indudable vincularlo a procedencia, ¿no? Necesariamente tenemos que hablar de procedencia, porque la literatura oral, si pienso en literatura oral, pienso también en literatura escrita. Cuando pienso en literatura oral y pienso en la colectividad, también pienso en una literatura de autor o de autora. Entonces son como dos corpus muy grandes. Y dentro de cada uno de ellos vamos a encontrar los distintos géneros y distintos tipos de texto. Podríamos encontrar en la literatura oral, por ejemplo, texto informativo, pues ahí si alguien tiene algunas luces, puede escribirlo, pero vamos a ir develándolo de a poquito, de a poquito. Cuando hablamos de literatura oral y de la procedencia, necesariamente vamos a pensar en textos breves, ¿no? Narraciones cortas, que pertenecen al patrimonio cultural de los pueblos y conforman su memoria colectiva. Es distinto hablar a la literatura de autor que se firma con nombre y apellido, ¿no? Novelas, cuentos, poemas, textos de divulgación, recetarios, etcétera, 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 que se firman con nombre y apellido. En el caso de la literatura oral, muchas veces lo que tratan de representar es esa colectividad, ¿no? Incluso hay mucho de anonimato detrás de estas producciones. Y eso no hay que olvidar, no hay que olvidar los orígenes de la literatura oral, que ya en su nombre nos lo va detallando, ¿no? La oralidad, esa oralidad que está detrás de los textos. En el caso de la literatura oral, también encontramos que es una vía de transmisión de la cosmovisión y los conocimientos que las generaciones adultas transmiten a los jóvenes con fines de preservación e integración social. Lo que se va a narrar, ¿no? Lo que se narra es una forma de explicar y dar a conocer el entorno. Con esto nos referimos que hay textos, porque finalmente el texto, que es un tejido de significados y significantes, ese tejido puede ser oral. Y hay un momento, hay un proceso en el que ese tejido oral puede volverse un texto escrito. A ese proceso nosotros podemos vincularlo a la transcripción, a la recopilación y a la adaptación. Son cosas que van a aparecer, eh, que es distinto a la creación, ¿no? de un sujeto y la invención de mundos. En este caso no, está vinculado a mundos que ya existen, a patrimonio, a culturas, a cosmovisión. Y van a ver estos procesos en donde viene un otro y quizás va a congelar ese tránsito natural de historias, de relatos que van pasando de boca a oído, de boca a oído, de por generación en generación. Y usualmente llegan a los grupos más jóvenes y ellos van replicando y así sucesivamente. Se va construyendo este corpus de textos provenientes de la literatura oral. Cuando pensamos en la literatura oral, también es importante pensar en dónde habitamos, ¿no? Justo ahora, ustedes en los saludos me van contando de dónde se están conectando y son de distintas partes del país. Aquí, bueno, esto es una captura de un mapa etnolingüístico que uno puede tener acceso gratuito eh, del Ministerio de Cultura. Y mientras vamos revisando el mapa, nos van saliendo también la gran diversidad de lenguas que habitan nuestro país, ¿no? Es inmenso las variantes y en realidad con cada lengua hay una cultura, con cada cultura una tradición, con cada tradición múltiples textos que nos tratan de acercar a esta multiplicidad cultural que, bueno, nuestro país
tiene una gran riqueza a nivel de memorias, costumbres, creencias e identidad cultural. Entonces, sí, el mapa no está aquí solo por decoración, está para pensarnos desde dónde venimos, desde dónde transitan la diversidad de textos que luego llegan, que a veces llegan y son adaptados. Y eso también lo vamos a ir distinguiendo, porque no todos los textos son iguales. Eh, el catedrático Gonzalo Espino, por ejemplo, él nos dice que las literaturas tradicionales y orales se siguen transmitiendo en las comunidades nativas de generación en generación. Han tenido el inevitable impacto de los programas de evangelización, de los procesos de modernización que tiene en la migración un referente importante. En la medida que las personas van migrando, se van moviendo de un lugar a otro, llevan su cultura y con su cultura llevan también estos relatos que depende el proceso o el encuentro con el otro, a veces se fijan en libros y terminan siendo escritos. Fueron de origen orales, pero terminan fijándose en la letra escrita. Y es como congelar un poco esa experiencia, pero el relato oral sigue viajando y probablemente en otro espacio se vuelva, lo estoy utilizando así, como a congelar. Y ahí surge otro texto escrito. Y si ese relato sigue transitando y viajando, se vuelve a congelar. Y por eso es que luego nosotros vamos a encontrar, y aquí les he traído un ejemplo, vamos a encontrar textos que tienen el mismo título, pero que internamente hay variantes, ¿no? Hay relatos. Y en la educación primaria nosotros solemos trabajar mucho con relatos que provienen de la tradición oral. Muchísimo, a veces sin conciencia de que vienen desde allí. Por ejemplo, en el caso de los cuentos populares, y allí se inscriben la literatura, bueno, ahí se inscriben los cuentos clásicos, como cuáles, La Caperucita Roja, El Patito Feo, y que, por ejemplo, hubieron personas que los recopilaron, como los hermanos Grimm, pero también tenemos versiones de La Caperucita Roja con los hermanos Grimm, pero también lo tenemos con Charles Perrault, también lo tenemos con otros autores. Entonces, eh, igual, su origen a veces es difuso, pero provienen de la oralidad. Aquí voy a continuar. En el caso de la tradición oral y todo este proceso que les venía explicando, también hay usos de algunos aspectos formales que nosotros podemos reconocer, ¿no? Si bien parte de la oralidad se fija en un texto escrito, eh, y cuando se fija podemos reconocer ciertos elementos. Por ejemplo, en el caso de las coplas, que he visto en el texto de comunicación ya se está hablando de coplas, al menos en tercero de primaria, eh, vamos a encontrar que las coplas también pertenecen a la literatura oral y hay métrica y hay ritmo detrás. Vamos a encontrar que en las epopeyas, en la epopeya que es un canto histórico, que nos van hablando de un héroe y de sucesos, también hay personajes. O en el caso de la recitación de genealogías, en los salmos, en las oraciones. Todo ello es parte del corpus de la literatura oral y se acoge a cómo nosotros pronunciamos, enunciamos. En este caso, para estos textos, la memoria y la voz cobran vital relevancia, ¿no? A veces estos textos están construidos y casi están pensados, algunos para recitarlos, para declamarlos, para cantarlos o a veces para interactuar con el otro directamente, ¿no? Definitivamente hablamos que es una creación colectiva y que va cambiando con el transcurso del tiempo. En los elementos identificables a este tipo de textos,
Y claro, aquí voy a señalar los generales. Ustedes, maestros de primero, segundo y tercero de primaria, verán que en el caso de de primer grado hay ciertos elementos que podemos identificar y en los de tercer grado nos exige como profundizar más, ¿no? Entonces, ese aprendizaje pues se va complejizando en la medida que vamos avanzando en nuestros niveles escolares. Entonces, aquí, en elementos identificables desde la literatura oral, vamos a encontrar que también van a aparecer versos y estrofas, van a aparecer métricas, ¿no? El conteo silábico, va a aparecer rima, la repetición. Y aquí yo he resaltado la repetición porque la repetición cumple un rol fundamental en la literatura oral. Justamente como muchos de estos relatos han pasado de generación en generación, se han ido contando de memoria y para facilitar de que el locutor pueda saber toda la historia, porque eran historias muy largas, la repetición y estas palabras, frases, situaciones que se repiten o juegos de palabras que se repiten, nos permite retener la historia. Y son tan bien colocados que no llegan a ser redundantes, pero sí nos permite dar luces para construir ese relato oral. Lo digo y lo señalo aquí porque podría a ustedes servirles como ligero recurso cuando a sus estudiantes les toque exponer sea para el concurso y para el producto, ¿no? que van a presentar, o exponer en general, ¿no? Entonces, como que en la repetición encontrar como un apoyo. Un apoyo que no va a ser como las muletillas, que tenemos muchos cuando conversamos, cuando nos dirigimos a un auditorio, ¿no? Y que ya sí hay una repetición, pero es un apoyo y que no tiene, digamos, consistencia dentro del discurso, ¿no? En este caso, la repetición sí está pensada para la ayuda de facilitar, digamos, la memorización de lo que vamos a contar. Entonces va a aparecer en la literatura oral mucho de repetición. El ritmo que es producido por la combinación de sonidos, las pausas, las repeticiones y la entonación. Y aquí en general, en todos estos elementos identificables, vamos a vincularlos mucho con cantos, con coplas, con ciertos juegos de palabras que aparecen en la tradición oral, en la tradición popular. Por eso, el lenguaje que se emplea desde la tradición oral suele ser sencillo, expresivo y cercano a la comunidad que lo transmite, ¿no? No es foráneo, incluso se adapta, digamos, si migra el relato, se adapta también al lenguaje de la comunidad y con el paso de los años, ¿no? A nivel de generaciones. Pero sí, es un lenguaje sencillo, expresivo, cercano y bueno, a nosotros nos va a ayudar en el caso del abordaje con niños de los primeros grados. Voy a continuar aquí. ¿Qué otros elementos también son reconocibles? Em, ya, aquí una especificidad sobre el uso del lenguaje, ¿no? El registro lingüístico y los recursos expresivos que se emplean son parte del habla cotidiana y están orientados a la escucha. Por ello, encontramos marcas, son marcas textuales que sugieren simultaneidad entre el emisor y los receptores. Se diferencia del cuento literario porque en este los aspectos formales se piensan para que sea leído. Yo les voy a poner aquí como un ejercicio muy sencillo de si ustedes han encontrado o han leído un cuento en un libro que ustedes piensan que se puede, que es idóneo para la narración oral, ¿no? Un cuento que hayan leído y que digan, uy, esto funciona para la narración oral. Esto está fácil de aprender, de contar, las imágenes están claras, es breve, es ágil, tiene rima, qué sé yo. Y hay otros cuentos, otros textos escritos que no se pueden narrar de manera oral,
que por más que puedes adaptarlo, claro está, pero pierde mucho la belleza del texto, ¿no? De la escritura, de la creación literaria, pierde muchísimo si uno lo adapta. Eh, y ya para rematar esa idea, tenemos como ejemplo también los libros álbumes, que ya se está hablando de un nuevo género literario. Yo sé que no hay muchos en el, eh, que recién está como entrando a distintos lugares, pero el libro álbum es un libro que tiene mucha imagen, que tiene poco texto, pero la imagen también te cuenta la historia. Entonces, el texto por sí solo no sostiene, digamos, la carga narrativa. Entonces, los dos están tan unidos que no pueden vivir uno sin el otro. Ese tipo de libros, los libros álbumes, aunque no voy a entrar mucho en el tema del libro álbum, es un libro que no está pensado para la narración oral. Entonces, ahí nosotros ya podemos ir distinguiendo estructuras, ¿no? Diversas estructuras en las que nuestros alumnos se van a reconocer. Por eso es que a la literatura oral, digamos que es la más usada o implementada en estos primeros grados, aunque no exclusiva, ¿no? Otros elementos identificables que vamos a encontrar en esta clase de textos. Tal como en la narrativa, vamos a encontrar también un narrador, alguien que cuenta la historia. Vamos a encontrar a los personajes que respondería a la pregunta de quiénes, ¿no? ¿Quiénes están dentro de esta historia? Protagonistas, antagonistas, personajes secundarios. Eh, yo les voy a dar algunos ejemplos luego para ir reconociendo este tipo de personajes, sobre todo con los niños más pequeños, ¿no? También otro elemento es el lugar o espacio donde ocurren los acontecimientos. Es vital tenerlo claro. En algunos casos es muy importante. En otros probablemente no nos sitúe, no nos dé muchas luces de dónde está ocurriendo. Pero este tipo de cosas, este mirar y responder pequeñas preguntas que afinan, digamos, nuestra mirada sobre el texto, nos va a ayudar a reconocer estos elementos. El tiempo, ¿cuándo ocurre la historia? ¿O durante qué periodo sucede? En el caso de la literatura oral, en muchas ocasiones, ese tiempo, el tiempo de la historia, es un tiempo mítico. Es un tiempo muy pasado. El tiempo en donde los animales hablaban. Alguna vez quizás habrán escuchado un relato que empieza así, ¿no? El tiempo en donde la tierra estaba caliente, el tiempo y así, ¿no? Entonces, muchas veces nos sitúa en un tiempo mítico y nos explica algo actual, cómo juega con ese tiempo. Las acciones, que son qué es lo que sucede, ¿no? Acontecimientos que hacen avanzar la historia y que están amarrados con el conflicto, el problema o situación que enfrentan los personajes. Aquí se cumple mucho esa estructura aristotélica que ustedes bien conocen, el inicio, el desarrollo, el desenlace, o que también dicen como inicio, nudo, final, ¿no? Funciona, es una estructura básica de muchas de las narraciones, sobre todo procedentes de la literatura oral, porque trata de ser sencillo, porque trata de mostrarnos acaso en una línea de tiempo lo que va sucediendo. Ojo que esto lo vamos a ver cuando nos toque el género narrativo, que allí no funciona de la misma manera. Aquí sí. Y a veces se dice que todo cuento tiene su estructura básica y no. En el caso de la literatura oral, los que provienen de literatura oral, la mayoría sí, funciona de esa manera. Pero con el otro género no estamos en el mismo campo. Un texto de literatura oral es tradicional, colectivo, transmitido de forma hablada y susceptible de cambiar con el tiempo. Además, suele reflejar la cultura, las creencias y las costumbres de la comunidad que lo transmite.
A este punto, queridas y queridos maestros, me gustaría saber si acaso algunos de ustedes están leyendo textos que provienen de la literatura oral en sus aulas. ¿Será que por ahí se animan a lanzar algún título proveniente de la literatura oral? ¿No? En base a lo que he ido explicando. De repente ahorita empezamos a reconocer, uy, sí, yo ya trabajé esto o yo quiero trabajar con esto. Si por ahí se les viene a la mente un título, escriban en la bandejita y así también como que vamos interactuando un poco y me voy enterando de lo que ustedes están leyendo. Entonces, bueno, vamos a encontrar una gran diversidad y como para ayudarles un poco más acerca de esta diversidad textual dentro de la literatura oral, aquí he hecho un pequeño esquemita que nos va a mostrar que sí, efectivamente, nosotros estamos trabajando muchísimo con la literatura oral en los primeros grados. A nivel de literatura oral y con las características desde la narrativa, vamos a encontrar el mito, la leyenda, el cuento popular, la fábula, la epopeya, ¿no? Fíjense. ¿Ustedes están trabajando con estos textos? Yo diría, yo he visto muchas fábulas. He visto mucho trabajo con fábulas y las fábulas tienen pero cientos de años atrás, ¿no? Y dirán, pero las fábulas son de Sopo, ¿no? Pero también está la fábula de Samaniego, también está la fábula, y van cambiando, pero que han recopilado, han ido recopilando distintos lugares, historias que ya se contaban solo que ellos lo fijaron en un texto escrito, ¿no? Aquí está, voy a continuar. A nivel de líricos, ¿no? Dentro de la literatura oral, dentro de este gran corpus de literatura oral, vamos a encontrar coplas y canciones populares, ¿no? En el caso de las coplas, por ejemplo, bueno, hay un poeta español que tiene coplas, pero si pienso en el Perú, pienso en las coplas cajamarquinas, por ejemplo, en ese pequeño juego de palabras y contrapunteo que está, que se escucha, que es casi hablado en la marinera, ¿no? Suena la marinera y de pronto se escucha, alguien dice una frase, otro responde y así son coplas dentro de una, bueno, en este caso una danza, una manifestación cultural. Y en el caso de las canciones populares, pues vamos a encontrar muchas que también se han recopilado. Si pienso a nivel de Latinoamérica, no sé si ustedes han escuchado, bueno, Mercedes Sosa hizo muy popular la canción, pero viene pues de otra parte, no es argentina la canción, es esta que se titula Duerme Negrito, ¿no? Y es una canción popular, una canción, incluso es una canción de cuna que tiene la estructura de canción popular por cómo ha pasado y ha llegado hasta nuestros días. Entonces vamos a encontrar eh, aquí en nuestro país mucho de lo que ha llegado cuando preguntamos, y pienso en la primera infancia, y podríamos consultar con nuestros niños, niñas, digamos, recordar acaso qué les cantaban o qué cantaban de más pequeños o qué están cantando ahora. eh, Mucho de lo que va a llegar es tradición oral del cancionero español. Acerrín, acerrán, ¿no? Los maderos de San Juan, arroz con leche, hasta el puente de Aviñón también he escuchado, y a veces ya se modifican, ¿no? Ha pasado tanto tiempo que luego se va modificando y actualizando a la realidad, ¿no? Pero hay gran diversidad y depende mucho dónde nos situamos. Por ejemplo, yo he escuchado a nivel de canciones populares, no sé exactamente el título, pero era un estribillo pequeñito que decía algo así como
Kokihini kametsa pimpenaro pishinto. Kokihini kametsa pimpenaro pishinto. Name name nateri no yoben samerinza. ¿No? En una comunidad shánica, los niños cantando, bueno, en que en realidad recreaban, porque esa era una cancioncilla para pedir en matrimonio a alguien. Entonces, sí, vamos ubicándonos en distintas partes, en distintos lugares, y son parte de la cosmovisión, de las costumbres, de la tradición. Ajá, por aquí voy a leer. Sé que están pidiendo la asistencia, voy a recordarle a mi compañero si podemos colocar la asistencia por el chat. Y aquí hay un texto de tradición oral, definitivamente El alfarero rebelde, ¿no? Si bien hay una adaptación disponible en línea, muchas gracias, Socorro, hay, digamos que no es un cuento que lo haya creado necesariamente un autor, sino que lo recopila, lo adapta y lo congela en un texto escrito. Vamos a encontrar mucha variedad, ¿no? Em, Voy a continuar aquí para que no nos gane el tiempo. A nivel de, dentro de la literatura oral y de esa gran diversidad, vamos a encontrar también otro tipo de textos, también tradicionales e incluso hasta didácticos, como son las adivinanzas, los refranes, los dichos populares y los trabalenguas. Y es algo que también utilizamos. Y a veces, fíjense, se renuncia un poco desde la educación, desde el nivel de inicial a nivel primario, y renunciamos un poco a ese corpus textual que es tan rico y que nos abre muchas posibilidades. Yo siempre pienso que igual debemos seguir revalorando este tipo de textos, ¿no? Las adivinanzas, los refranes, los trabalenguas. Yo no sé si por ahí, y también nuevamente a ver, voy a leer un poquito el chat, aquí, ajá, no se preocupen que ahí también van tomando nota. Si por ahí alguien conoce algún refrán y se anima a dejarlo en la bandeja del chat, a ver, se lo voy a agradecer mucho y lo leemos también. Porque justamente estas construcciones, en el caso de las adivinanzas, son enigmas. Entonces, esos enigmas invitan al estudiante a pensar, a descifrar, a descubrir. En el caso de los refranes, hablamos de sabiduría popular. Responden a darnos un consejo, ¿no? A compartirnos un saber. Y en el caso de los trabalenguas, hablamos de retos lingüísticos. Son retos lingüísticos que, bueno, como su nombre lo dice, traban las lenguas, pero que a la vez sirven como divertimento para quienes se van apoderando de la palabra, ¿no? Antes de la palabra escrita es la palabra oral. Entonces miren cómo este tránsito debería ser amable, todavía conservando este tipo o sea, revalorando este tipo de corpus textuales, ¿no? Voy a leer por aquí, ajá, miren, voy a leer los pedidos. A Dios rogando y con el mazo dando. Al que madruga, Dios lo ayuda. El que se fue a barranco, perdió su banco. Y podríamos seguir enumerando, ¿no? Hay uno a caballo regalado, mientras, no, el abrigo del oso, ¿no? Y el que quiere celeste. Ustedes estarán completándolo allí. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Fíjense, yo he escuchado mucho en educación primaria eso de el que se fue a barranco pierde su banco, ¿no? Y cómo juegan y se apoderan de la palabra. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Nosotros podríamos hacer una recopilación, les dejo como idea, quienes se animen, hacer una recopilación
de estos refranes, de estos dichos populares, y hacer nuestras pequeñas publicaciones para luego analizarlas con nuestros chicos, nuestras chicas. Una manzana podrida pudre a las demás, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Cuando el río suena es porque piedras trae. Quien madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Y siguen saliendo. Hay un banco muy grande a nivel de este tipo de conocimientos y se pueden analizar. Fíjense que se pueden analizar. Entonces, tengámoslo muy presente. Yo aquí he hecho una pequeña curaduría a nivel de textos que provienen de la literatura oral y esas diapositivas también las van a tener ustedes. No se preocupen. Por eso es que ahora he colocado también, aparte del repositorio que nosotros vamos a entregarles en un documento, en las diapositivas he camuflado unos enlaces, como pueden ver aquí, con más recursos. Ya quien es curioso, quien tiene algún estudiante que ya se leyó toda la biblioteca de aula, que ya no encuentra dónde leer, de repente aquí le podría funcionar algunos de estos recursos que hoy les quiero mostrar que provienen de la literatura oral. En caso de la literatura, hay un programa que se llama Bebetecas y ustedes dirán, bueno, ¿es para bebés? No tanto, es para adultos que tienen bebés. O es para la primera infancia, para primeros lectores. Entonces, han publicado 3 cancioneros, uno, dos y tres, y están libres, están disponibles para descarga gratuita. Estos cancioneros, muchos de los textos que aparecen ahí son de tradición oral, por tanto son anónimos, pero la compilación, hay otros que son de autor. Hay otros que son de autor. Cuando son de autor, aparece abajito el autor, pero si no aparece, es netamente de tradición oral. Entonces, quien hizo la compilación, fíjese, aquí aparece, no aparece como autora, es otra persona como compiladora, alguien que compila, alguien que reúne y escoge los textos. En este caso es Silvia Mesa y las ilustraciones de Jenny Lafuente. Este cancionero se publicó en el 2023 y es de acceso abierto. No quiero dejar de mencionar lo que han ido escribiendo, han ido completando, siempre hay algo nuevo. Miren, esta no me la sabía. Genio y figura hasta la sepultura. A caballo regalado no se le mira dientes, a hambre agudo no hay pan duro. Dime con quién andas y te diré quién eres. En boca cerrada no entran moscas, a falta de pan, galletas son buenas. Realmente ustedes saben muchos, muchísimos. Yo ahí quiero tomar nota de algunos que me han interesado y les dejo como idea poder recopilar también esa tradición oral. Las familias pueden colaborar en estas búsquedas. Y ahorita les voy a mostrar más recursos que reúnen ese tipo de conocimientos. Por ejemplo, dentro de este cancionero 3 encontré este texto, que si bien es un poema popular, en este caso ubicado de Venezuela, y aquí aparece, ¿no? Recopilación por Vicente Emilio Sojo, Las estrellas. Es un texto que por sus dimensiones bien podemos trabajar con nuestros estudiantes. Algunos dirán, no, pero es muy corto. Les digo que en la medida que es más corto, es mucho más difícil y más complejo. Analizar una novela, analizar un cuento, que analizar un micro relato y analizar poesía, hay sus niveles. Entonces, no subestimen, veamos a nivel de la riqueza textual, ¿no? En este caso, este texto, Las estrellas, a la vez se puede cantar, ¿no? No solamente queda en el plano de la lectura y la repetición que nos dice, si de noche ves que brillan titilantes las estrellas, no es que brillen, no es que brillen, es que así se besan ellas, es que así se besan ellas.
Si una nube vierte perlas, no es que llore, es que sube, y en el aire siente el beso de otra nube, siente el beso de otra nube. Si en ti fijo la mirada con ternura y embeleso, no es que mire, no es que mire, es que mi alma te da un beso, es que mi alma te da un beso. Y si uno es curioso y busca en YouTube o el canal de Casa de la Literatura Peruana, va a encontrar estos textos cantados en las voces de las abuelas y abuelos cuentacuentos y complementa mucho nuestra experiencia, porque aquí podemos analizar cosas, podemos hablar de las estrellas, hay metáforas, nos habla de una nube, nos habla de una mirada, ¿no? De una mirada con ternura, nos habla también de este beso, ¿no? Del alma, que son cosas ya profundas. Y fíjense que es una cancioncita, lo digo así, irónicamente, una cancioncita de cuna, ¿no? Que cuando la escuchen en la voz de las abuelas y abuelos nos dice como, si de noche ves que brillan titilantes las estrellas, si de noche ves que brillan titilantes las estrellas, no es que brillen, no es que brillen, es que así se besan ellas, es que así se besan ellas. Y no sigo cantando porque de repente se me van a arrullar y se me van a dormir. Pero tomamos también el texto a través de la oralidad, le regresamos ese principio oral, en este caso a través del canto, en este caso a través de el ritmo. Nos va a ayudar mucho. En este caso, que son, bueno, está enmarcado en un cancionero. Pero vamos a encontrar otra publicación. Estas sí están en repositorio, que aparte se les va a enviar. Y es una colección de libros. Hay quien quiera anotar y luego buscar más. Les voy dejando como pistas, como datos. Hay una colección que se llama Leer es mi cuento y fue publicado por el Ministerio de Cultura de Colombia y tiene todas esas publicaciones que se han repartido de manera gratuita y física a la vez están disponibles en la página web para descarga gratuita. Entonces, vamos a encontrar, y son más de 15 publicaciones que están ahí, antologías, novelas, digamos, también poemarios, ¿no? Cuentos, en esa colección, Leer es mi cuento. Entonces, yo aquí seleccioné, por ejemplo, Canta Palabras, que es una publicación del 2013, con las ilustraciones de José Rosero y Rafael Yocten, y aquí aparecen trabalenguas. En una parte, en la página 26, aparecen trabalenguas, y podemos también trabajar con este tipo de textos, ¿no? Las trabalenguas. Em, por temas de tiempo, no me animo a que aquí hacer un reto de trabalenguas, pero si pueden practicar, pues bienvenido sea, les puede ayudar mucho. En el caso de nuestros estudiantes, sinceramente, muchos de nuestros estudiantes de primer grado, hasta de segundo grado, e inclusive algunos de tercer grado todavía no están leyendo de manera o sea, de corrido, todavía no están escribiendo. Y esa es una realidad general, ¿no? Si alguien quiere comentarlo por allí, bienvenido sea, también voy a prestar mucha atención. Pero es verdad, el aprendizaje es en andamiaje y no sabemos cuál es la base que han tenido también nuestros estudiantes que han pasado por inicial, qué prácticas lectoras ya han ido formándose ahí, incluso desde antes de inicial, y que llegan a primer grado con una mochilita de saberes que a veces no está tan llena, que a veces
hay que uno acompañar más. Y lo leí en los formularios en donde ustedes se inscribieron, varios de ustedes se inscribieron y decían que era muy disparejo, que a veces en nuestras aulas necesitamos un acompañamiento personalizado porque el aprendizaje es disparejo. Pero también, no sé si a alguno de ustedes les habrá pasado que cuando nosotros tenemos y hacemos prácticas de lectura en voz alta, como hoy les estoy compartiendo a propósito también de la literatura oral, em, que muchas niñas y niños, de tanto haber oído el texto, se lo saben y te lo cuentan y van dibujando letras de a poquito. Yo he tenido estudiantes de segundo hasta de tercero ayudando a escribir nombres uniendo puntitos, pero algo que en realidad sí, ¿no? Es este aprendizaje en andamiaje, algo que he ido reforzando mucho a nivel de experiencia significativa de lectura, de un tratamiento no personalizado, pero que trate de acompañar también ante estas situaciones que son desiguales, que pasan en muchos lugares, es apostar por la literatura oral. Y ese tipo de textos y lo que ya hemos ido, bueno, he ido señalando un poquito, eh, nos ayuda a ingresar de manera amable, de ir emparejándonos, de ir despertando intereses, de ir jugando con la palabra. La palabra es oral, primero es oral. Esa transición a lo escrito es con práctica, es con constancia. Entonces, las trabalenguas son una alternativa más y, bueno, quiero saltar ya más a segundo, a tercer grado de primaria. Ese texto yo creo que lo conocen, he visto que el año pasado han concursado mucho con este texto, creo que estuvo también en un repositorio para las bases. Em, pero aquí les muestro un poco esa transición y de ese tratamiento dentro de los textos que provienen de la literatura oral. Este libro, El viaje al cielo, miren, hay dos libros, uno grande y uno chiquito. Y El viaje al cielo es un relato de tradición oral andino que ha ido pasando de generación en generación. Y bueno, aquí tenemos dos adaptaciones con similitudes, sí, con similitudes, pero no, digamos que tienen un poquito más de texto. Por ejemplo, el viaje al cielo con el fondo celeste, este, por ejemplo, tiene mucho más vocabulario para buscar. Aquí nos habla de vihuela, del zorro que lleva su vihuela, ¿no? Del cóndor, y el zorro va con la vihuela a la fiesta que hay de las aves y demás. Y por ejemplo, en la otra adaptación que tenemos al costadito, que también se ha repartido de manera física en la colección Wiyakui, tenemos El viaje al cielo. Esta es una adaptación hecha por Cucha del Águila. En el caso del viaje al cielo, que tiene el fondo celeste, es una adaptación hecha por Paulo Peña, en el marco, bueno, de publicaciones de Casa de la Literatura Peruana de la colección Boulevard de la Lectura Infantil. Entonces tenemos un claro ejemplo de cómo el mismo texto se adapta según el público al que va dirigido. Porque esta colección, el que tiene el fondo blanco, se pensó para educación, para nivel inicial, y se repartió así, desde la Dirección de Educación Inicial. Sin embargo, sin embargo, es un texto que trabajamos en los primeros grados de nivel primario. Bueno, ya no se reparten, ya no están disponibles, están en línea, sí, para descarga. Aquí está también el enlace, les estoy dejando. Y este otro texto también lo estuvo repartiendo Casa de la Literatura Peruana y se encuentra en su página web también para libre descarga. Existe el libro en físico, sí, e incluso antes del libro físico fue un mural. Todas esas imágenes fueron un mural pintado en un gran paredón en donde
se iba narrando primero la historia. Después, a partir de esas imágenes, se construyó el libro que hoy también podemos descargar. Bueno, y esto fue en el 2020, ¿no? Voy a ir revisando un poco y respondiendo algunas consultas. Nos dice por aquí si vamos a compartir el link del repositorio. Sí, sí se va a repartir. Aquí Luis de Empresarios por la Educación se va a encargar de hacer ese compartir, no se preocupen. Y en el caso de los trabalenguas, nos ayuda con niños con problemas de lenguaje. Bueno, ahí hay un tratamiento en el sentido de cómo también creamos nuestros ambientes de lectura, como espacios seguros y espacios confiables, ¿no? Pero sí sería posible, ¿no? Cuando se hace terapia del lenguaje también se recomiendan trabalenguas. Antes de las exposiciones, antes de dirigirte a un auditorio grande o incluso nosotros, si queremos hacer una buena lectura en voz alta, también nos conviene hacer trabalenguas antes, que son ejercicios de vocalización para luego poder enunciar bien cada palabra. Entonces sí nos ayuda, tiene distintos usos, pero aquí yo no lo estoy planteando desde esa mirada, sino más desde el abordaje del texto de literatura oral, ¿no? Pero por ahí que tuvieron la curiosidad y sí. Miren, esa es la última doble página, es decir, aquí hay dos páginas del libro celeste que les presenté, la última doble página. Y es el mismo cuento, El viaje al cielo. Este zorro que quiere ir a la fiesta que está en el cielo, la fiesta de las aves, que tiene mucha hambre, el cóndor lo lleva a su espalda, él va a la fiesta, en la fiesta se embriaga, se queda dormida debajo de la mesa, el cóndor lo deja y se queda en el cielo solo. Cuando quiere bajar, construye como una cuerda de Ichu, lo lanza desde el cielo para bajar a la tierra y está molesto y enfadado porque lo han dejado solo. Y bueno, igual ha comido y ha bebido bastante. Y va bajando esa cuerda y de pronto pasan los loros y, y le preguntan, ¿qué ha pasado? Y él se enoja y les empieza a responder de muy mala manera a los loros. Y los loros picotean la cuerda. La cuerda se rompe y el zorro cae desde tremenda altura. Se despanzurra y cuando se despanzurra, pues todas las semillas que había ingerido en el cielo, porque pues era la fiesta de las aves y había mucho tipo de semillas, esas semillas llegan a la tierra. Y aquí leo esta parte, dicen que desde entonces crecieron los alimentos que hoy nutren a los hombres y mujeres de la tierra. Así culmina el texto. Miren, les he hecho un resumen un poco grosero del texto, yo les invitaría a leerlo, pero por temas de tiempo, pero así culmina. Y tiene esta doble página. No nos dice qué semillas consumió, no nos dice qué semillas trajo y salieron desde su vientre, ¿no? No lo dice, pero podemos a nivel de lectura de imágenes ir acompañándonos con lo que vemos aquí. No sé si por ahí si alguien se anima a reconocer, viendo estas imágenes, qué semillas trajo este zorro en su panza, qué semillas ingirió en esta fiesta. Y fíjense que son preguntas que también podemos hacer a nuestros estudiantes. Y yo traí esta imagen de cierre del libro de literatura oral, miren que está explicando casi el origen de la agricultura y de ciertos alimentos que no había antes. Em, Está explicando este origen de alimentos, pero yo también podría vincularlos a que los estudiantes, como ejercicio de apropiación, traigan semillas a la clase, algunas, y las identifiquemos y veamos, sí, esta podría ser, ¿no? ¿A qué semillas puedo ingerir o traer una igual, ¿no?
y así. Y puede ser un ejercicio muy, muy interesante de apropiación. Yo estoy segura que si lo vinculamos también con objetos concretos, cuando la niña, el niño tenga que exponerse, va a acordar con estos elementos, va a ser mucho más fluido, mucho más agradable también recordar todas esas experiencias. Eh, por aquí me dicen semillas de maní, frijol, payares, arvejas, machua, frijol, ají, ¿no? Excelente, excelente. Ahí estamos muy, muy atentos. Y hay más, todavía hay más. Entonces, fíjense cómo también podemos ir trabajando con las imágenes y cómo también podemos hacer ejercicios de apropiación. No sé en qué grado alguna vez yo lo hice, pero me pidieron traer un frijolito y lo envolvieron en algodón y lo hicimos crecer en clase, ¿no? Y nos fuimos con nuestro vasito descartable luego a plantarlo. ¿Qué pasó después? No me acuerdo, pero eh, hice ese trabajo y nunca me olvidé de ese ejercicio. Podría, y no fue en un curso de comunicación, ¿no? No fue en el curso de arte tampoco, fue en otro curso, pero podría dialogar también con esta lectura, luego de hacer como una prueba. Les dejo allí algunas cosas, algunas ideas. Quiero motivarlos y despertar ideas, ¿no? Lentejas nos aumenta por acá. Muy bien. Voy a correr porque si no, bueno, nos queda poco tiempo, pero voy a correr un poco. Hay otro libro que también les recomiendo desde la tradición oral. Si ustedes han ido ya trabajando con las fábulas de Esopo, que es clásico, casi siempre lo encuentro en el aula, eh, anímense también a trabajar con fábulas quechuas. Fíjense que estas fábulas quechuas, en realidad, esta es una adaptación sobre una recopilación. Quien recopiló las fábulas quechuas fue Adolfo Bienrich, y sobre ese libro es que ahora, en el 2025, la Biblioteca Nacional del Perú, en su colección de interculturalidad, hizo una adaptación de esas fábulas quechuas. Por eso dice, versión adaptada de la obra de Adolfo Bienrich, con las ilustraciones de Eunice Espinosa. Entonces, ese libro también nos presenta textos cortos, la estructura de fábula, pero con animales que no pertenecen, digamos, más a- a Europa, ¿no? Sino que están localizados en costa, sierra y selva. Entonces, vamos a encontrar también cómo poder trabajar con algunos de estos textos. Por ahí alguien se anima. Voy a correr. Y miren, yo quería mostrarles también, cuando hablaba de la comunidad educativa y de algunas ideas que podrían surgir en el marco de crear, más allá del concurso, de crear experiencias significativas de lectura, aquí también, aquí hay dos libros hechos de tela en la técnica de la arpillería que no pasan de las 4 páginas, perdón, de las 4 hojas, 8 páginas, ¿no? Y son libros elaborados a mano, ¿no? Por un colectivo que se llama Manos que Cuentan y lo que hacen es trabajar relatos de tradición oral. Claro que estos libros no están para descargar en línea, no. Son libros que les dejo ideas, se podrían por allí elaborar desde las formas tradicionales de nuestras comunidades, ¿no? En este caso está el relato del zorro y el cuy, y tiene algunos personajes móviles. No tiene texto, el texto es una impresión pequeñita que va en un bolsillo interno, pero uno va narrando y va moviendo los personajes. Imagínense también tener experiencias de lectura así, incluso para aquellos de nuestros estudiantes que todavía no decodifican la letra, ¿no? Está el título sí está bordado. Acá vemos el zorro del cuy, la chique. Entonces hay variantes también a nivel de relato y de soportes. Pensaba que hay una propuesta que se hizo y me parece que, bueno, no está disponible en la página web, pero todavía sigue disponible el podcast,
Y eso es una propuesta que se hizo para el Bicentenario del Perú. Es un proyecto que se llama Abre Orejas, Audiolibros Infantiles y Juveniles. Aquí también, por ejemplo, aparece El zorro y el cuy, ¿no? Y hay muchos relatos, no solo infantiles, como podemos ver, sino también juveniles. Este relato, no sé si a alguien se le hace familiar por ahí, María Marimacha también. Varios. Está Paco Yunque que he leído en voz alta. Vamos a encontrar también ese tipo de textos, ¿no? Voy a seguir corriendo. Otro, como parte de la selección, también les quiero presentar este otro libro, Historias Mágicas, Leyendas del Perú, adaptadas para niños y niñas. También lo sacaron eh, desde la Dirección de Educación Inicial, pero funciona muy bien con primaria, ¿no? Esta es una adaptación a cargo de Julia Valle Tejeda con las ilustraciones de Oscar Casquino y es una publicación del 2015, disponible para descarga en línea. Muy bien, voy a ir. Imaginémonos que tenemos textos digitales, físicos, ya escogimos, armamos nuestro itinerario de lectura. ¿Qué sigue? ¿Qué hacer? Ya tenemos los libros. Debemos definir nuestros criterios también para construir nuestro itinerario lector. Empezar de manera progresiva. No podemos mandarnos con un texto muy difícil al inicio. Además que vamos como haciendo nuestro diagnóstico a medida que vamos conociendo a nuestros estudiantes. Entonces vamos empezando con textos cortos. Por eso hablaba mucho también de la literatura oral, hablaba de revalorar ese tipo de textos que son un tanto sencillos para empezar, ¿no? Ese juego de palabras, los trabalenguas, las adivinanzas, los refranes, leyendas, ¿no? Por ahí. Y luego vamos a pasar a textos más amplios, acaso con mitos, acaso con el cuento literario, ¿no? Vamos a ir aumentando ese nivel porque el aprendizaje es en andamiaje. Ahora, si yo ya escogí, ya armé mi itinerario, aquí hay algunas cosas que son evidentes, pero igual quiero hacerlo presente porque no es bueno reiterar también, ¿no? En un documento, quien quiera tomar nota, se titula Leer a viva voz, que es sobre leer en voz alta. Nos habla de que deberíamos leer 4 veces antes un texto para poder compartirlo con el otro. La experiencia nos ha dicho que sí, las 4 veces son idóneas, pero eh, por temas de tiempo también. Y como son breves, podríamos nosotros trabajar por lo menos con 2 lecturas previas. Uno para ensayar nuestra lectura en voz alta y también para poder diseñar las actividades y estrategias. Si es un buen texto el que has elegido y el que tienes presente, nos va a dar las propias herramientas. No vamos a tener que inventar nada. En realidad el propio texto, por eso estamos hablando de las características, en este caso de la literatura oral, pero ya vamos a ver de poesía, ya vamos a ver de narrativa. El propio texto nos da sus propios insumos. Entonces, otra cosa importante, aparte de ver la lectura previa, es generar un ambiente de lectura para crear interés y concentración. El ambiente de lectura, según Aidan Chambers, lo divide en dos. Un ambiente de lectura que es el ambiente físico, el espacio físico y la disposición de nuestros estudiantes. El ambiente de lectura se compondría por estos dos elementos. Y con el espacio físico se sugiere acondicionar el espacio, disponernos, de repente disponer el grupo en semicírculo, de repente hay alguien que trabaja con tapetes, no lo sé, hay a quienes no les funciona el tapete, o hay quienes, bueno, no se animan mucho a probarlo porque los niños se tocan, se rozan, se distraen, eh, pero de repente con la continuidad, en la primera sesión pasa eso, pero quizás en la cuarta, quinta ya no pasa. Depende cómo prueben. O a veces el espacio es reducido y no nos permite hacer esos cambios. Entonces, va a depender mucho de la realidad
de cada salón, pero es importante pensar en el espacio físico también, ¿no? De que acaso si nuestro rincón lector, nuestra biblioteca de aula, eh, está justamente en un rincón, pero es un rincón oscuro, pero es un rincón donde están también todas las mochilas y los libros son tapados por las mochilas. Si está entre mucho otra papelería que ya en realidad se está reciclando, más que sea de utilidad. Entonces pensemos cómo está, porque esa también es una invitación a leer. El cambio de esa biblioteca de aula eh, marca mucho la diferencia. Y lo digo desde la experiencia bueno, que estamos generando con el Club Leo Leo y la implementación también de bibliotecas de aula. La diferencia es enorme cuando uno también se preocupa por ese espacio, ¿no? Acerca de la disposición de los estudiantes, esto se puede generar a través de un diálogo, una pregunta detonante. Una pregunta sencilla, detonante, que nos introduzca el tema, pero que no nos revele todos los detalles. De repente, si es un texto de literatura oral, y no sé, voy a trabajar con alguna leyenda, quizás yo podría preguntar, una leyenda, no sé, de la costa norte, como es el alfarero rebelde. De repente yo podría indagar un poquito de dónde son los padres de los niños con los que estoy trabajando o los abuelos, ¿no? ¿De qué partes del Perú vienen sus familias? ¿O no? ¿Acaso no del Perú también? Y poder ir marcándolo y ya voy generando como cierta expectativa, porque la maestra, el maestro pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen? Y vamos a explicar también cómo dependiendo de ciertos lugares que tienen sus propias historias, sus propios relatos. Entonces yo puedo crear una expectativa por allí y ya una disposición. Pero también podría plantear la lectura como pregunta detonante, que lo he visto dentro de las estrategias que ustedes también tienen del antes, durante y después. Una pregunta detonante también, fíjense cómo dialogan mucho las estrategias. Sería la lectura de la portada del libro, ¿no? ¿De qué creen que va a tratar esta historia? A ver, mírenlo bien, lo mostramos, ¿no? ¿De qué creen que va a tratar esta historia? Y escuchar las hipótesis, ¿no? Vamos generando una expectativa, un buen ambiente de lectura. Importantísimo, la lectura en voz alta. Yo creo que aquí no tengo muchos reparos, más lo estoy luchando con el nivel secundario, porque se dice que cuando el niño o la niña ya sabe leer, entonces ya no se le debe leer en voz alta y es algo que no funciona así. Es importante siempre leer en voz alta, siempre. No nos vamos a cansar en esta práctica. En realidad, es mucho más fácil para nuestros estudiantes leer algo que ya ha escuchado. Fíjense, es mucho más fácil leer algo que él ya ha escuchado. Y así como uno lo lea, el estudiante va a replicar también en la manera de cómo él quiera contarte la historia, cómo quiera replicarla. Entonces, hay elementos a tomar en cuenta. Tengo otra diapositiva sobre estos elementos, pero quería detallar más. En la lectura en voz alta se procura leer de corrido, no tanto como leo un poquito, pregunta, leo un poquito, otra pregunta. No, no se lee una sola vez, fíjense. Leemos de corrido, también dependiendo la extensión del texto. Si es un poema, si es una copla, si es un trabalengua, si es una canción, si es un cuento, ¿no? Pero si acaso en tercero de primaria ya me estoy animando con novela corta para mis estudiantes, podría fragmentar la novela por capítulos, ¿no? Y fracciono esa lectura en voz alta por sesiones. Aunque, como digo, dependiendo de la extensión del texto, la lectura va de corrido y tiene que ser una buena lectura en voz alta. Y con buena lectura en voz alta me refiero a una lectura inolvidable, que no necesariamente tiene que ver con hacer todo un performance, no, es solo el trabajo de la voz. Y la voz es nuestra principal herramienta. Entonces,
También, ahorita voy a entrar más sobre la lectura en voz alta, porque es algo que me interesa que quede bien, bien claro. En el caso de esta práctica de lectura en voz alta, nosotros también pensamos en la idea del momento de lectura como un ritual y podemos abrir con algún juego de palabras. Abrimos y cerramos la sesión así. Y también acostumbramos a nuestros alumnos a esta especie de ritual alrededor de este juego de palabras, ¿no? Eh, mm, Incluso algunos los llaman como frases mágicas, pero lo solemos decir cuando terminamos de leer en voz alta y está el clásico colorín colorado, este cuento se ha acabado, o como dice el delfín, este cuento llegó a su, ¿no? O con mi dedo digo sí, con mi dedo digo no, digo sí, sí, digo no, no, y este cuento se acabó. Entonces hay muchas frases que se usan para generar el interés. Yo les recomendaría que más que como que atropellada con esas frases, podría generar, enmarcar todo el momento de lectura. Entonces puede empezar con algún juego de palabras, seguir con con un juego de palabras para identificar que llega nuestro momento lector, ya haber acondicionado el ambiente de lectura, hacer una pregunta detonante, empezar con la lectura en voz alta, continuar con la conversación literaria y volver a cerrar con ese juego de palabras. Fíjense, es un ritual. Y entonces en la medida de que yo a la siguiente puedo utilizar el mismo juego de palabras y ellos van a completar. E incluso ya pensando en el concurso, el Perulé, incluso pensando en el concurso, hasta ese mismo juego de palabras, sus estudiantes lo pueden hacer antes de explicar su bitácora, antes de explicar su cartelera lectora. Entonces, tiene mucho sentido porque les va a dar seguridad, algo que ya conocen, algo que ya hicieron, algo que comparten con sus compañeros. Voy a regresar al punto de lectura en voz alta porque en esto siempre es importante la lectura en voz alta en todos los niveles, pero sobre todo en los grados que ustedes acompañan, queridos colegas, ¿no? Somos modelos lectores. Somos modelos lectores y en nuestra práctica de lectura en voz alta se debe contemplar ciertos elementos, ¿no? Desde la respiración, porque si es un poco larga la frase, porque si es un poco largo el texto y no respiramos bien, no respiramos cuando es el momento idóneo, no vamos a llegar hasta el final, ¿no? O se nos va, o la oración, al final las últimas frases de la oración no se van a escuchar, no se van a vocalizar bien. Entonces vayamos pensando desde la respiración. El manejo de voz, fundamental. Y no se trata de hacer voces. Quien pueda hacerlo, quien tenga técnica en ello, bueno, sin exagerar, pero adelante. Quien no lo tenga, en realidad son pequeñas inflexiones que van con estos elementos. El tono. Hay quienes tienen tono agudo, quienes tienen tono grave, un tono neutro. Exploremos nuestros tonos, ¿no? Para cambiar y hacer inflexiones. El volumen de nuestra voz. Nosotros podemos hablar de una manera muy elevada, pero también podemos bajar y empezar a susurrar, como dijimos, bajar el volumen. Y va a crear cierta sensación. Hay otro impacto. No estoy haciendo mucho, solo es el volumen. Alto, bajo, medio. También podríamos trabajar el tema de la velocidad. Yo podría leer esta oración como, en nuestra práctica de lectura en voz alta se debe contemplar ciertos elementos, respiración, manejo de voz. Es una velocidad rápida, pero yo debo ser consciente y contemplar también que podría utilizar en nuestra práctica de lectura en voz alta se debe contemplar ciertos elementos, respiración, manejo de voz. Acabo de decir la misma frase, pero se escucha completamente distinto. Y si juego con esos elementos, solo he mencionado tres, tono, volumen, velocidad, ya voy generando
situaciones, recreando escenas. Pero el texto me va a dar esa indicación, ¿no? Me va a ir dando esas pistas también, un buen texto seleccionado. Ahora, otro elemento importante es la emoción. Nosotros leemos con emoción, leemos con convicción. Si estamos leyendo algo divertido, nos divertimos con el texto. Si estamos leyendo algo que de repente nos conmueve, algo que es un poco triste o de repente hay nostalgia detrás, no podría yo estar como riéndome, ¿no? Mientras leo. Algo triste o viceversa. Algo alegre, divertido y yo muy seria. También corresponde a cómo leamos. También trabajamos el uso del silencio. Hay pausas que vamos a hacer prolongadas, hay silencios que funcionan y también depende de la estructura del texto, en qué momento colocamos justo el silencio. La manipulación del libro. Si tenemos el libro físico, el libro en físico, nosotros vamos a encontrar, bueno, aquí hay una imagen que he sacado de las orientaciones también, como en este caso, bueno, hay una disposición en cojines y demás, pero también en la lectura en voz alta el libro es un objeto visible, entonces hay que saber manipularlo. Y casi, casi que como lo hemos leído, hasta nos lo sabemos, completamos las oraciones sin verlas, porque ya lo tenemos, ya lo hemos leído, y vamos mostrando las imágenes. Entonces no es que leamos para nosotros con el libro así y los chicos solamente ven la tapa y la contraportada y la contratapa y el lomo. No, nosotros mostramos el libro, entonces lo agarramos de cierta manera. Si el libro es grande, si los big books, ¿no? Si el libro es pequeño, si el libro es desplegable, si es un libro de telas, si es un libro un tamaño A4, yo tengo que saber cómo sostenerlo y que no sea un objeto incómodo cuando haga mi lectura en voz alta. Y estoy haciendo la lectura en voz alta, no estoy, digamos que, haciendo narración oral, que es otra práctica. Por eso aquí hablo de lectura en voz alta y también existe la narración oral, pero ambos tienen objetivos distintos, son valiosos, ambos son valiosos, pero buscan distintas cosas. Sigo con la lectura en voz alta, la expresión corporal. Lo que lea, esa emoción, la velocidad que le imprime, el volumen, va a estar acompañado también por miradas, por gestos, ¿no? Justo correspondiente con lo que yo pueda estar leyendo. Sin exagerar tampoco, porque el protagonista en la lectura en voz alta no es el maestro, es el libro. El libro va a ser el protagonista, yo voy a prestar mi voz para materializar lo que dice el libro y para que mis estudiantes también se apropien de él. Entonces, mucho tiene que ver con la voz. El respeto por el texto, los signos de puntuación, las palabras difíciles. Les comento que en el caso de las palabras difíciles, vamos a encontrarlos. Los textos tienen ciertas complejidades. En la canción de cuna que hace un momento me animé a cantarles un poquito, hablaba, por ejemplo, de embelezo. Es embelezo. Nuestros estudiantes sabrán qué es embelezo. O en el caso del viaje al cielo, sabrán qué es una vihuela. Entonces hay algunas palabras difíciles. Yo podría cambiarla. He visto que en algunos casos los cambian para que sea fácil, para que sea digerible. Pero si es un buen texto, yo les recomendaría que confíen en el texto que han escogido y no hagan el cambio. Que apuesten por dos cosas. O trabajar las palabras difíciles antes, como quien va jugando con cartelas y palabras y significados, y se los vamos dando, y luego entramos a la lectura y entonces ya tienen fresco como ese mini vocabulario. O nos mandamos y leemos todo de corrido y luego preguntamos si hubieron palabras que les parecieron extrañas o que no entendieron.
Y allí vamos armando en la pizarra, vamos recopilando estas palabras, eh, vamos recopilándolas. Y yo he visto algunas estrategias bien interesantes, como la palabra de la semana, como el pizarrón palabrero y demás, pero recopilamos esas palabras y luego vamos dándole significado contextual, a ver qué entendieron a partir eh, de lo que, bueno, de cómo está inserta esta palabra. También hay un significado contextual. Entonces nos ayuda. Pero obvio que también nosotros estamos preparados, ya venimos con nuestro listado de palabras. Si acaso por allí una se nos escapara, yo diría que podríamos también como parte de búsqueda y de complementar nuestra sesión, hacer la búsqueda en el diccionario, en un diccionario escolar que tengamos a mano. Y si ya no hubiera un diccionario escolar en el aula, pues también tenemos disponible el diccionario de la RAE en nuestros aparatos móviles y nos podría ayudar. Entonces, va funcionando de todas formas. Yo les recomendaría ello, ¿no? Por eso es que ya hemos leído antes nuestros textos y sabemos qué vamos a encontrar. Porque si yo no hubiera leído y yo empiezo, uno que no voy a saber cómo entonar ciertas cosas, me voy a confundir quizás con las emociones, no voy a tener el vocabulario, puede que no vea un punto seguido, un punto y coma, no lo distinga. Entonces sí, hay muchas variantes y eso empieza desde esto de la lectura previa del texto, que le decía hasta 4 veces, bueno, aquí hemos puesto 2, confiando en que, bueno, son textos que ya conocen, ¿no? O que han revisado quizás en años anteriores, porque es la misma biblioteca de aula, podría ser. Algo importante y que también les va a servir, bueno, les va a servir para sus prácticas lectoras en general y les va a servir también en el marco del concurso, es mencionar los datos formales del libro antes de leerlo. Porque muchas veces, a veces, bueno, vamos con el título y de frente la lectura, ¿no? Y fíjense que solo mencionando escrito por tal, ilustrado por tal y el título, y luego leemos, ya le va dando una conciencia al niño de que hay un autor o que hay alguien que escribe este libro, que el libro no aparece por generación espontánea, sino que hay gente que trabaja para que este libro llegue a nuestras manos y luego hay actores. Luego vamos a poder profundizar. Pero desde el simple hecho, y eso también lo recomiendo en nivel inicial, fíjense y dirán, no, pero inicial, ¿para qué? Sí, también en inicial, solo mencionándolos, ya vienen con una conciencia de que sí, alguien lo escribió. Y que si te gustó ese texto escrito, por ejemplo, aquí nos menciona, ¿no? Pucha del Águila, eh, de repente quiero buscar más libros que escriba la misma autora, ¿no? Entonces, fíjense, también es importante tener presente a nivel de estas estructuras. En las bases también lo presenta. Hemos seleccionado el libro, libros de literatura oral. Hemos leído en voz alta, les he armado una especie de sesión sobre lectura en voz alta, aunque ha sido muy veloz. Y ahora, ¿qué más sigue? Hay una estrategia que se propone tanto en el concurso como que nosotros también en el Club Leo Leo trabajamos muchísimo y es la estrategia, bueno, basada en el enfoque Dime de Aidan Chambers, ¿no? Tenemos el enfoque Dime de Aidan Chambers. No sé si por aquí algunos colegas ya lo conocen. Desde hace unos años los vienen recomendando en distintas pautas para la educación básica regular. Entonces, puede que sea familiar para algunos, puede que sea nuevo para otros, pero en este caso el enfoque que proponemos es desde esta conversación en donde dime es una forma amena y respetuosa de formular cierto tipo de preguntas que cada uno puede adaptar
para ajustarlas a su personalidad y a las necesidades de sus estudiantes. Es una manera de hacer preguntas, casi el arte de hacer preguntas. Y ese tipo de preguntas está compuesto por tres tipos: preguntas básicas, preguntas generales y preguntas especiales. Son tres tipos de preguntas. Hoy el tiempo no nos va a dar como para hacer un ejercicio de cada uno de los bloques de preguntas. Yo quiero continuarlo, me parece que nos toca el viernes, profundizarlas, este enfoque que es de la conversación literaria, ya después de haber leído en voz alta, después de haber que los estudiantes han escuchado la lectura en voz alta, cómo logramos, eh, digamos, ir recogiendo los sentidos, los sentires y los significados que los chicos han entendido a partir de lo escuchado, leído. Entonces, para eso, este enfoque, que parece muy inocente, parece muy sencillo, pero a la vez tiene sus complejidades, nos va a ayudar a descifrar, a desmarañar todo ello, ¿no? Entonces sí, vamos a profundizar más en los tipos de preguntas del enfoque Dime. Me voy a saltar un poquito esto, pero a ver aquí, ahí está. Esta metodología requiere mucho más tiempo, entonces sí, vamos a saltar un poquito, vamos a decir que escogimos nuestros textos de literatura oral, leímos en voz alta, hicimos la conversación literaria y después de la conversación literaria ya llegan otras estrategias para afianzar lo descubierto. Lo descubierto en la lectura y lo descubierto en la conversación. Lo más rico va a suceder en la conversación literaria, basado en el texto que hemos escogido. Y todas estas estrategias para afianzar lo descubierto responden a los productos que les piden en el concurso El Perú Lee. Es decir, ustedes pueden hacerlo en el marco del concurso como en el marco del plan lector, ¿no? Yo en realidad es algo que les quiero recomendar, de que pensemos más en nuestras prácticas lectoras y las experiencias significativas que estamos desarrollando para nuestros niños de primero, segundo y tercer grado de primaria. Entonces, después de haber leído, después de haber conversado, hay ejercicios de escritura y o apropiación del texto para desarrollar luego de la conversación. Y estos nos sirve mucho registrarlos en una bitácora de lectura. O también algunos le llaman diario de lectura, cuaderno de lectura, cuaderno viajero. En realidad, como formalidad para el concurso se llama bitácora de lectura. Sí nos da algunas especificidades, pero la bitácora de lectura cumple el rol de recoger de nuestras apreciaciones sobre el texto leído. Porque todo lo que vamos a recoger en esa bitácora de lectura, que a la vez sí podríamos tener una bitácora de lectura en tercer grado de primaria, que a la vez se convierta luego en una cartelera, porque estas ideas nos van a, bueno, luego se van a convertir en argumentos, frases, escenas o recursos claves para la exposición del producto. Al inicio de esta charla les decía que el producto que se presenta en este concurso es un video donde los estudiantes están exponiendo sus productos. En el caso de primer y segundo grado, exponen su bitácora de lectura y en el caso de los de tercer grado, exponen en grupo de tres su cartelera lectora. Entonces, pero siempre exponen. Y lo que se vea en ese video, lo que se grabe, es lo que se va a evaluar. Entonces, lo primero aquí es reconocer nuestro itinerario lector, ¿no? Este itinerario lector puede estar registrado en la bitácora de lectura, podría estar en un rinconcito pequeño de nuestra cartelera lectora. Entonces, ¿qué es el itinerario lector? Son todos los libros que hemos ido leyendo durante el año o que tenemos planeados leer, ¿no? Y podemos ir marcando cuáles ya leímos. Entonces, ese itinerario lector se puede registrar
en una línea de tiempo, ¿no? Todos estos libros y hasta podríamos pegar pequeños recortes de las portadas de los libros. Entonces tenemos nuestro itinerario, ¿no? Hemos marcado, hemos creado nuestro itinerario y le sirve también al estudiante cuando vaya a exponer recordar. Todas estas piezas le van a ayudar a recordar, porque no lo tiene que hacer todo de memoria. Él va a exponer teniendo su bitácora en la mano, teniendo, señalando su cartelera, mostrando las páginas de su bitácora. Entonces, son elementos que nos ayudan. Eh, Algo adicional, sobre todo caso con los más pequeños, al costado de estas portadas de libros en nuestra línea de tiempo con todos los libros que leímos en el año, podríamos dejar un espacio en blanco para colocar, se me ocurre, ya a quien se le ocurrirá otras cosas, pero se me ocurre colocar estrellas de valoración, es decir, o sea, del 1 a 5 estrellas. Por ejemplo, ¿cuántas estrellas le pones a los libros leídos? Le pones 5 si te gustó mucho ese libro, 2 o 3 si te gustó ahí más o menos, y acaso ninguna si no te gustó. Pero ya estamos emitiendo un juicio crítico, una valoración sobre lo leído. Y va a ser interesante también respetar esas decisiones de nuestros estudiantes. En el caso de la bitácora de lectura, cada libro leído se registra en esta bitácora. Yo sé que para el producto les piden la exposición solo de un libro, pero hay que mencionar como lo que leímos y casi toda la bitácora está compuesta solo por un libro. Pero yo sí les recomendaría como una apuesta sincera, no solo pensando en el concurso, sino pensando en el plan lector y en nuestras prácticas constantes, registrar todos los libros. De repente no todos los libros bajo las mismas dimensiones, ¿no? O sea, destinar 10 páginas para solo un libro podría ser que no. Pero acaso destinar 2 páginas para cada libro y finalmente el que gustó más, en ese sí, explayarse y que ese sea el que exponga. Porque si tú pasas a la siguiente fase y te seleccionan, tú tienes que presentar otro producto. Entonces ya lo tienes como avanzado porque es tu misma bitácora, tu primer insumo, ¿no? Y puedes mostrar tu bitácora general, digamos, ¿no? Mejor si tiene algunos recursos para incluir páginas. Y en el caso de la cartelera lectora, tú vas a recurrir también a tu diario de lectura o tu bitácora para escoger el texto que finalmente vas a colocar en la cartelera, que la cartelera es un mural. Entonces, sí es importante también registrar los datos formales del libro, la fecha en la que hemos leído. Sería interesante. ¿Cuándo empezamos a leerlo? ¿Cuándo lo terminamos? Realizar una investigación sobre el autor, ¿no? Vimos tal libro, nos gustó, entonces, elegir o repartirnos en el aula, como que averigüemos sobre este autor, sobre esta autora y elegir algunos datos interesantes para contarlo en clase, ¿no? Y escribir esos datos en tu bitácora o en tu cuaderno, ¿no? Llevar un registro también de ello. Ahora, de manera colectiva y oral, también podemos hacer un recuento de lo sucedido en el relato. Entonces aquí la maestra, el maestro va escribiendo las escenas en la pizarra y los niños transcriben o comentan el orden final, ¿no? Como en el caso del viaje al cielo, que es el que les conté un poquito más, ¿no? ¿Qué sucedió al inicio? El zorro tenía hambre. Luego se enteró de una fiesta gracias al cóndor, ¿no? Segunda escena. Tercera escena y así. Quienes puedan escribir van a transcribir. Quienes no puedan escribir, podemos dibujar. Finalmente, en 6 escenas nos puede servir a nosotros como recursos para luego poder contar la historia, recontarla, ¿no? Y que regrese justamente a la oralidad. También podemos registrar en nuestras bitácoras o en algunos segmentos de la cartelera lectora la parte que más nos gustó de la historia.
Si no es posible registrar la parte que más nos gustó de la historia, también podemos dibujarla. Son opciones, ¿no? Pero sí es importante, le escribas o la dibujes, luego contarle a alguien por qué te gustó esa parte. Y acaso también de la misma forma, escoger la que menos te gustó. Vamos generando con ello que nuestros estudiantes recuerden toda la historia y luego escojan y argumenten. Tenemos también aquí como presencia hacer retratos o una lista de los personajes, resaltando aquellos que aparecieron más en la historia, que fueron protagónicos. Por ejemplo, podrías colocarle, continuando con el ejercicio de la estrella, una estrella al que más te gustó. Entonces, cuando el chico o la chica esté en plena exposición y vea esa estrella, se va a acordar por qué le puso esa estrella. Fíjese que todo se construye, ¿no? Eh, la redacción de cartas también es interesante. Cartas al autor, cartas a los personajes. Si acaso también, yo sé que a nivel de lectoescritura es difícil, pero ahí también les hacía acordar el compromiso de las familias. En el caso de los personajes o de estas cartas que se van a redactar, podríamos, así como algo, como un ejercicio muy sencillo de escritura creativa, pedir que los niños hagan el dictado de sus cartas a sus padres, ¿no? Y pedir ayuda por allí. Pero quien dio la idea, quien contó, su voz está allí es la del niño, ¿no? En este caso, los padres funcionan como escribas para estas cartas que luego se pueden pegar en la bitácora de lectura o se pueden colocar en un segmento de nuestra cartelera. Podemos enumerar o pegar pequeñas portadas de a qué otras historias nos recuerda ese texto, ¿no? Y en qué se parecen, cuáles son sus similitudes. De repente, el viaje al cielo me hace acordar, o al niño le hizo acordar al cuento del zorro y el cuy. ¿Por qué? Porque aparece un zorro, porque también es en los Andes. O le hace acordar al zorro que se devoró una nube. Creo que son algunos cuentos que quizás algunos tengan en la biblioteca de aula. Entonces también la similitud es que tenemos al mismo personaje, ¿no? Entonces, sí. A ver, las preguntas, yo voy a regresar, no te preocupes, colega, yo voy a regresar el viernes a estas preguntas, pero son del enfoque Dime, las preguntas básicas, generales y especiales. Así están denominadas. Y el enfoque es Dime de Aidan Chambers. Esas preguntas no son estáticas, ¿no? Uno, así como en esos ejercicios que les voy planteando, se van modificando de acuerdo al texto. Es flexible. Y muchas tienen que ver con estas preguntas que ustedes también hacen de nivel literal, inferencial, crítico, ¿no? Van a ver que están ahí, están camufladas allí. Pero sí, necesitamos más tiempo para poder ir desagregando cada una de las preguntas e ir modificándolas y creando nuestras nuevas preguntas a partir de los textos que seleccionamos. Entonces, aquí hay otras que también son preguntas que se pueden hacer de manera oral, solo que fíjense que nos invitan también a escribir. Transcribe las palabras que te parecieron extrañas. ¿Recuerdas alguna? Y puedo hacer mi vocabulario. Igual, en la conversación yo podría hacer de manera oral y decir, ¿hay alguna palabra que te pareció extraña? ¿Cuáles? Y es parte de la conversación, pero aquí está girando hacia escribir. ¿Surgieron algunos sentimientos mientras escuchabas la lectura? ¿Hay algo en esta historia que te haya pasado a ti? Recomienda este relato a alguien más. ¿A quiénes? ¿Cómo harías esta recomendación sin contarles el final de la historia? ¿Por qué se lo recomendarías a esas personas y no a otras? Entonces, fíjense, aquí
estas preguntitas y repreguntas en una sola nos ayudan también a empezar a escribir reseñas y recomendaciones. ¿Qué es lo que nos van a pedir para ambos productos? Tanto para la bitácora de lectura cierra con la recomendación de el libro, el que has seleccionado, y la cartelera lectora también cierra con esa recomendación. Ahora, empezamos con el itinerario lector, pero cerramos con la recomendación de un texto. En el caso de la cartelera lectora, también mencionamos un poquito de nuestro itinerario lector, pero allí comentan como que hay que mostrar dos textos, al menos título, autor de dos textos que nos hayan gustado más y luego quedarte con uno solo y exponerlo. Algo interesante en ambos, hay dos documentos que son las orientaciones para elaborar. Yo de aquí he tomado más diapositivas, pero esto lo vamos a continuar en la sesión también del viernes, porque estos documentos están para descarga libre. Yo creo que ya se los han hecho llegar también en documentación en el Ministerio de Educación. Pero en estas orientaciones hay algo que yo quiero resaltar sobre, miren, acá hay algunas fotos de bitácoras de lecturas. Hay de todo tipo. Em, que es, por ejemplo, en el caso tanto de la bitácora como la cartelera lectora, que es el mural, que a la hora de hacer el video, miren, en la bitácora de lectura puede realizarse de manera autónoma o con el apoyo del docente. Es decir, el docente podría ayudar con alguna preguntita. En la cartelera lectora también. Las intervenciones estarán guiadas por preguntas del docente que permitirán evidenciar la comprensión. También. Fíjense cómo podemos. La idea es darles la autonomía, pero en el caso que necesitemos como un salvavidas en cierto momento, el docente podría hacer una pequeña pregunta para que el estudiante siga mostrando su producto. Entonces, vamos a entrar a nivel de productos. El viernes tenemos, voy a dejar de compartir aquí. El viernes vamos a continuar con el género lírico. Vamos a continuar con el género lírico. Les voy a traer otra propuesta de selección de textos ya solo líricos, no de tradición oral, o sea, líricos de literatura de autor. Vamos a profundizar con las preguntas del enfoque DIME y vamos a mirar más acerca de estos dos productos, tanto la bitácora de lectura como la cartelera lectora. Bueno, yo creo que estoy cerrando puntual. He corrido un poco a nivel de contenidos. Hay mucho por compartirles. Yo les quisiera agradecer mucho su tiempo. Gracias también a Empresarios por la Educación, a la Fundación BBVA por hacer posible que, bueno, el Club Leo Leo esté presente aquí con ustedes. Y bueno, maestras, maestros también, ¿no? Ustedes podrían estar haciendo muchas otras cosas de 7 a 9 de la noche, pero han decidido acompañarme el día de hoy y eso lo valoro bastante. Entonces, tengo muchos deseos de seguir compartiendo más estrategias y seguir profundizando en ellas. Muchas gracias. Luis, te doy el pase. Muchas gracias, Sandy. Agradecemos a Sandy Muchari, que es del Club Leo Leo, quien nos ha compartido estas estrategias muy importantes que pueden ser aplicadas en el aula con nuestros estudiantes. Y bueno, agradecerles a cada uno de los maestros la participación el día de hoy. En el chat hemos estado colocando los links para la asistencia y también para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. A través del grupo de WhatsApp vamos a estar enviando las diapositivas. Esto debemos estar enviando las diapositivas el día de mañana. Entonces, únanse al grupo de WhatsApp y también compartan esta información con sus colegas, invítelos a que se puedan sumar a esta iniciativa que se viene desarrollando en el marco de la alianza que se tiene con el Ministerio de Educación, la Fundación BBVA, Empresarios por la Educación y el Club Leo Leo.
Así que los invitamos a seguir sumándose a las jornadas que vamos a tener y el día viernes los estamos esperando nuevamente a la misma hora y se les estará compartiendo también los links para que puedan ingresar a la jornada. Muchas gracias y con esto estamos cerrando el día de hoy. Muy buenas noches, nos vemos el viernes.